buenas noches, o el momento del día en que sientas la gentil necesidad de soltar el peso. Soy tu guía en esta quietud, y hoy te invitamos a un viaje a un lugar inmensamente antiguo, un lugar lleno de rituales incomprensibles y la dura belleza de la supervivencia, la antigua China. Permite que tu mente divague, que el peso de tu día se desvanezca con cada palabra. Mientras el mundo moderno se acelera, nosotros ralentizamos hasta el ritmo de la caligrafía. Cierra los ojos si lo deseas. Imagina el aroma del incienso quemándose lentamente, el susurro del jade contra la seda. Estamos a punto de explorar por qué. Con toda tu astucia y conocimiento del siglo XXI, probablemente no resistirías un solo día en la China de las grandes dinastías. Antes de sumergirnos profundamente en la niebla del pasado, solo un suave recordatorio. Si este tipo de viaje tranquilo a la historia te ayuda a encontrar la paz, por favor, presiona el botón de seguir o suscribirte a este canal. Es el modo más sencillo de asegurarte de que estos suaves susurros te encuentren cuando los necesites. Y si te sientes particularmente soñoliento, déjanos un comentario diciendo simplemente qué hora es ahora y desde qué lugar del mundo nos estás escuchando. Nos ayuda a saber que estamos llegando a aquellos que necesitan una pausa. Ahora, respira hondo. El camino que nos espera es largo, pavimentado no con concreto, sino con el fatigoso polvo de milenios. El Imperio Central. El Reino Medio. Un concepto que evoca muros inmensos, ejércitos de terracota silenciosos y la inmensidad de un sistema burocrático que duró más que cualquier otra civilización. Pero quítale el brillo de los mitos y las películas. Colócate en medio de una calle en la dinastía Han. Sientes la brisa. Imagina que acabas de despertar. Estás desorientado, con una confusa mezcla de lino tosco y quizás un poco de paja bajo ti. Comienza el día. Y con él, nuestro primer desafío, el simple hecho de ser. El sol se asoma. No hay un café humeante esperando, ni la suave vibración de una alarma. El primer problema que enfrentarías es el más fundamental de todos. ¿Quién eres aquí? En la antigua China, la identidad no era una elección, era una carga. Tu linaje era tu destino, y tu posición en la jerarquía social era una losa tan pesada como losas de piedra. Eras campesino, artesano, mercader, o, en la cúspide inalcanzable, miembro de la corte o de la élite letrada. Pero incluso si fueras un mercader adinerado, un escalón social considerado menor, tendrías que lidiar con el omnipresente concepto de xiao, piedad filial. Imagínate caminando con la necesidad urgente de tomar tus propias decisiones, de forjar tu propio camino, solo para que cada paso sea revisado bajo la lupa de tus mayores. La piedad filial no era solo respeto, era sumisión total a la autoridad familiar. Si tu padre decidía que debías casarte, o si tu madre dictaminaba que debías cambiar de oficio, la desobediencia no era una opción, era un sacrilegio. El castigo, que podía ser físico, peor aún, el ostracismo total, dejaba al individuo sin apoyo, una hoja a la deriva en un océano social brutal. Tu sentido de individualidad, tan preciado hoy, se disolvería en la marea de la obligación familiar. Pero supongamos que logras navegar las primeras horas de la mañana familiar. Ahora enfrentas el desafío físico. Siente la textura de tu ropa. No hay algodón suave ni tejidos elásticos. La mayoría de la población vestía cáñamo o ramie, telas ásperas, duraderas, pero que picaban y rozaban. Si tenías suerte y eras de una familia de mejor posición, tal vez seda, pero la seda, en el calor húmedo, podía pegarse al cuerpo de una manera incómoda y sofocante. Y luego está la dieta. El desayuno no es una delicia llena de vitaminas y fibra equilibrada. Es, muy probablemente, una papilla de mijo simple, aguada, quizás con algunas verduras encurtidas si la cosecha fue favorable. El ritmo de la vida de ellos estaba dictado por el estómago y la necesidad de llenarlo. La desnutrición era un compañero constante,
especialmente durante las épocas de escasez o sequía. No estamos hablando de una pequeña fatiga. Estamos hablando de la debilidad crónica que hace que cada tarea simple, como levantar una herramienta o caminar unos kilómetros, se convierta en un esfuerzo hercúleo. Piensa en tus dientes. En el mundo antiguo, la odontología era rudimentaria, por decirlo suavemente. Tu dieta rica en almidón, la falta de una higiene bucal adecuada para nuestros estándares, la gente a menudo enjuagaba con agua o frotaba con una ramita, pero sin pasta dental o hilo de seda. Significaría que a tu edad actual, tus dientes estarían sufriendo. El dolor de muelas crónico era una realidad cotidiana. No hay una cita rápida con el dentista, solo remedios a base de hierbas ineficaces y la posibilidad, en el peor de los casos, de una extracción brutal y dolorosa sin anestesia moderna. Imagina ese dolor sordo y constante mientras intentas concentrarte en tus tareas diarias, una distracción constante. Finalmente, el sol del mediodía se levanta sobre la ciudad. Te sientes incómodo, hambriento y tu cuerpo, acostumbrado a una vida de comodidades, está ya fatigado. Pero hay algo más que está mal. Tu piel no se siente bien. Has desarrollado sarpullidos, o peor aún, tienes piojos o pulgas. El saneamiento es un concepto completamente diferente. Los baños eran letrinas sencillas, y el agua potable a menudo estaba contaminada por los desechos humanos y animales. La simple tarea de lavarte las manos con jabón, un hábito salvador que damos por sentado, no era una práctica extendida o eficaz. Este es el verdadero desafío del primer día. No es la guerra o el dragón mitológico. Es el silencioso y corrosivo desgaste del cuerpo, la mente y el espíritu por el simple hecho de existir en un mundo desprovisto de nuestra comprensión moderna de la salud, la autonomía y la comodidad. El ritmo de la vida de ellos era una lenta y agotadora marcha hacia adelante, donde la comodidad era un lujo casi desconocido. Ya estás a medio camino de tu primer día, y tu cuerpo moderno está pidiendo a gritos la retirada. Ahora, mientras el sol se acerca a su cenit y el calor se vuelve opresivo, debemos considerar el siguiente gran obstáculo: el lenguaje, el dinero y la burocracia que regía esta sociedad inmensa. Muy bien. A medida que el sol asciende y proyecta sombras duras, nos adentramos más en las complejidades de este vasto imperio. Hemos establecido que tu cuerpo ya está protestando. Ahora, examinemos los sistemas que gobiernan tu mente y tu carte. Imagínate caminando por el mercado, abrumado por los olores, muchos de ellos desagradables, una mezcla de especias, animales y falta de saneamiento, pero tratamos estos detalles con delicadeza. Tienes una necesidad básica, quizás comprar algo de esa papilla de mijo que mencionamos. Pero surge el primer obstáculo infranqueable, el lenguaje. No hablamos solo de no entender el dialecto local. Estamos hablando de no entender nada. El chino clásico no se parece en nada a las lenguas que podrías conocer. Y la escritura. La escritura. Un sistema logográfico, un vasto océano de caracteres, donde incluso un erudito necesitaba memorizar miles solo para ser funcional. En el mejor de los casos, quizás balbucearías algunas palabras, pero la comunicación compleja, el regateo, o peor aún, interactuar con la burocracia, sería una misión imposible. El ritmo de la vida de ellos dependía de una comunicación precisa. Si fueras un forastero mudo e incomprensible, serías instantáneamente sospechoso. En el mejor de los casos, simplemente ignorado. Tu incapacidad para leer carteles o entender avisos oficiales te dejaría a merced de la interpretación ajena. Un riesgo enorme en un mundo donde la ley podía ser severa y rápida. Hablemos de esa ley. El sistema legal confuciano, a diferencia del sistema occidental moderno, no se basaba en la idea de los derechos individuales inalienables. Se basaba en mantener la armonía social y el orden a través del cumplimiento de deberes y rangos. Si por accidente ofendes a alguien de un rango superior,
o incluso si no respetas una norma de etiqueta que ni siquiera sabías que existía, las consecuencias podían ser desproporcionadas. Imagina un simple error, como tirar basura en un lugar equivocado, o no inclinarse lo suficiente ante un funcionario local. En nuestro mundo moderno, esto es una multa. En la antigua China, el castigo podía variar desde la flagelación pública. Recordemos, evitamos los detalles gráficos, pero la humillación y el dolor serían intensos, hasta, en casos extremos, la obligación de realizar trabajos forzados o incluso penas mucho más severas para ofensas que hoy consideraríamos menores. La justicia no era ciega. Miraba tu estatus social. Ahora, la economía. Tienes que pagar por esa comida. ¿Qué tipo de moneda tienes? Si por casualidad trajeras una moneda de tu tiempo, sería un trozo de metal sin valor. Necesitas monedas de cobre con el agujero cuadrado en el centro, atadas a menudo en largas ristras. El valor de estas monedas podía fluctuar drásticamente según la cosecha, la guerra o las decisiones del emperador. Siente el peso del cobre en tu mano. Es incómodo de llevar y el cambio es complejo. El uso de papel moneda llegó en dinastías posteriores, pero incluso con él, el fraude y la falsificación eran plagas constantes. La confianza, la base de nuestra economía actual. Nuestros billetes tienen valor porque confiamos en el Banco Central, era mucho más frágil. Cada transacción era una negociación potencialmente peligrosa. Además, el concepto de impuestos y trabajo obligatorio te golpearía rápidamente. El gobierno imperial no solo quería tu dinero, quería tu tiempo. El impuesto del trabajo forzado, conocido como corvée, exigía a los campesinos contribuir con una parte de su año, a menudo meses, trabajando en proyectos estatales, la construcción de canales, caminos o, por supuesto, la Gran Muralla. Visualiza la fatiga de tu cuerpo moderno enfrentándose a la pala, el barro y el capataz, sabiendo que este trabajo no te reportará ningún beneficio personal. Es una obligación que no puedes evadir, porque los funcionarios imperiales eran meticulosos en sus registros. El sistema burocrático chino, famoso por su longevidad, era sorprendentemente eficiente en rastrear a sus súbditos y sus deberes. Intentar huir de estas obligaciones era condenarse a una vida de bandidaje, una existencia corta y brutal. El ritmo de la vida de ellos estaba marcado no solo por las estaciones, sino por las exigencias implacables del Estado. El peso del gobierno era palpable, una presencia constante en cada aldea, cada campo. Estás exhausto mentalmente por la incomprensión, asustado por las leyes desconocidas, y tu cartera, o más bien, tu saco de monedas de cobre, te parece insuficientemente pesado. El sol sigue su camino descendente, pero la jornada de desafíos apenas ha comenzado. A medida que nos acercamos a la mitad del día, debemos considerar la salud. Si tu cuerpo ya está luchando contra la incomodidad, ¿qué sucede cuando la incomodidad se convierte en enfermedad o lesión? Continuamos nuestro suave descenso hacia la somnolencia histórica. Hemos cubierto los desafíos del cuerpo y la mente bajo las estrictas reglas del Imperio Central. Ahora, a medida que la tarde comienza a sentarse, un miedo mucho más primitivo y sutil se cierne sobre nosotros, la enfermedad. El sol de la tarde es implacable. Te encuentras ahora en un estado de creciente incomodidad. El cansancio del trabajo manual o la caminata constante se ha combinado con una sensación más insidiosa. Imagínate por un momento que el agotamiento de tu primer día no es solo fatiga muscular o el roce del tejido áspero. Sientes un punzamiento agudo en el costado, o tal vez esa persistente tos que comenzó con un simple cosquilleo se ha convertido en una opresión dolorosa en el pecho. Has bebido de una fuente no tan limpia, o has compartido una taza con alguien que ya estaba albergando a un huésped invisible. Empieza el escalofrío. La fiebre, lenta pero segura, comienza a subir. En tu mundo, esto significa una llamada telefónica, un seguro médico y la certeza de que la ciencia moderna puede identificar, la mayoría de las veces,
Neutralizar la amenaza. Aquí, en la antigua China, significa que has entrado en una lucha solitaria contra una amenaza biológica que no puedes nombrar. Has sido marcado por lo que ellos llamaban viento, humedad o un desequilibrio de... La vida útil promedio era, por nuestros estándares, sorprendentemente baja. Esta estadística silenciosa es la prueba más clara de la constante precariedad. La infancia era una etapa de inmensa vulnerabilidad. Una simple diarrea o una infección respiratoria común podía llevarse a un niño. Pero incluso si sobrevivías a la edad de 10 o 20 años, la edad adulta estaba plagada de peligros biológicos constantes. El ritmo de la vida de ellos era una danza constante con la enfermedad, y en esta danza, la enfermedad era a menudo la pareja dominante. Imagínate caminando por el mercado, abrumado por los olores, muchos de ellos desagradables, una mezcla de especias, animales y falta de saneamiento, pero tratamos estos detalles con delicadeza. Tienes una necesidad básica, quizás comprar algo de esa papilla de mijo que mencionamos. Pero surge el primer obstáculo infranqueable, el lenguaje. No hablamos solo de no entender el dialecto local. Estamos hablando de no entender nada. El chino clásico no se parece en nada a las lenguas que podrías conocer. Y la escritura. La escritura. Un sistema logográfico, un vasto océano de caracteres, donde incluso un erudito necesitaba memorizar miles solo para ser funcional. En el mejor de los casos, quizás balbucearías algunas palabras, pero la comunicación compleja, el regateo, o peor aún, interactuar con la burocracia, sería una misión imposible. El ritmo de la vida de ellos dependía de una comunicación precisa. Si fueras un forastero mudo e incomprensible, serías instantáneamente sospechoso. En el mejor de los casos, simplemente ignorado. Tu incapacidad para leer carteles o entender avisos oficiales te dejaría a merced de la interpretación ajena. Un riesgo enorme en un mundo donde la ley podía ser severa y rápida. Hablemos de esa ley. El sistema legal confuciano, a diferencia del sistema occidental moderno, no se basaba en la idea de los derechos individuales inalienables. Se basaba en mantener la armonía social y el orden a través del cumplimiento de deberes y rangos. Si por accidente ofendes a alguien de un rango superior, o incluso si no respetas una norma de etiqueta que ni siquiera sabías que existía, las consecuencias podían ser desproporcionadas. Imagina un simple error, como tirar basura en un lugar equivocado, o no inclinarse lo suficiente ante un funcionario local. En nuestro mundo moderno, esto es una multa. En la antigua China, el castigo podía variar desde la flagelación pública. Recordemos, evitamos los detalles gráficos, pero la humillación y el dolor serían intensos, hasta, en casos extremos, la obligación de realizar trabajos forzados o incluso penas mucho más severas para ofensas que hoy consideraríamos menores. La justicia no era ciega. Miraba tu estatus social. Ahora, la economía. Tienes que pagar por esa comida. ¿Qué tipo de moneda tienes? Si por casualidad trajeras una moneda de tu tiempo, sería un trozo de metal sin valor. Necesitas monedas de cobre con el agujero cuadrado en el centro, atadas a menudo en largas ristras. El valor de estas monedas podía fluctuar drásticamente según la cosecha, la guerra o las decisiones del emperador. Siente el peso del cobre en tu mano. Es incómodo de llevar y el cambio es complejo. El uso de papel moneda llegó en dinastías posteriores, pero incluso con él, el fraude y la falsificación eran plagas constantes. La confianza, la base de nuestra economía actual. Nuestros billetes tienen valor porque confiamos en el Banco Central, era mucho más frágil. Cada transacción era una negociación potencialmente peligrosa. Además, el concepto de impuestos y trabajo obligatorio te golpearía rápidamente. El gobierno imperial no solo quería tu dinero, quería tu tiempo. El impuesto del trabajo forzado, conocido como corvée, exigía a los campesinos contribuir con una parte de su año, a menudo meses, trabajando en proyectos estatales,
la construcción de canales, caminos o, por supuesto, la Gran Muralla. Visualiza la fatiga de tu cuerpo moderno enfrentándose a la pala, el barro y el capataz, sabiendo que este trabajo no te reportará ningún beneficio personal. Es una obligación que no puedes evadir, porque los funcionarios imperiales eran meticulosos en sus registros. El sistema burocrático chino, famoso por su longevidad, era sorprendentemente eficiente en rastrear a sus súbditos y sus deberes. Intentar huir de estas obligaciones era condenarse a una vida de bandidaje, una existencia corta y brutal. El ritmo de la vida de ellos estaba marcado no solo por las estaciones, sino por las exigencias implacables del Estado. El peso del gobierno era palpable, una presencia constante en cada aldea, cada campo. Estás exhausto mentalmente por la incomprensión, asustado por las leyes desconocidas, y tu cartera, o más bien, tu saco de monedas de cobre, te parece insuficientemente pesado. El sol sigue su camino descendente, pero la jornada de desafíos apenas ha comenzado. A medida que nos acercamos a la mitad del día, debemos considerar la salud. Si tu cuerpo ya está luchando contra la incomodidad, ¿qué sucede cuando la incomodidad se convierte en enfermedad o lesión? Continuamos nuestro suave descenso hacia la somnolencia histórica. Hemos cubierto los desafíos del cuerpo y la mente bajo las estrictas reglas del Imperio Central. Ahora, a medida que la tarde comienza a sentarse, un miedo mucho más primitivo y sutil se cierne sobre nosotros, la enfermedad. El sol de la tarde es implacable. Te encuentras ahora en un estado de creciente incomodidad. El cansancio del trabajo manual o la caminata constante se ha combinado con una sensación más insidiosa. Imagínate por un momento que el agotamiento de tu primer día no es solo fatiga muscular o el roce del tejido áspero. Sientes un punzamiento agudo en el costado, o tal vez esa persistente tos que comenzó con un simple cosquilleo se ha convertido en una opresión dolorosa en el pecho. Has bebido de una fuente no tan limpia, o has compartido una taza con alguien que ya estaba albergando a un huésped invisible. Empieza el escalofrío. La fiebre, lenta pero segura, comienza a subir. En tu mundo, esto significa una llamada telefónica, un seguro médico y la certeza de que la ciencia moderna puede identificar, la mayoría de las veces, neutralizar la amenaza. Aquí, en la antigua China, significa que has entrado en una lucha solitaria contra una amenaza biológica que no puedes nombrar. Has sido marcado por lo que ellos llamaban viento, humedad o un desequilibrio de... La vida útil promedio era, por nuestros estándares, sorprendentemente baja. Esta estadística silenciosa es la prueba más clara de la constante precariedad. La infancia era una etapa de inmensa vulnerabilidad. Una simple diarrea o una infección respiratoria común podía llevarse a un niño. Pero incluso si sobrevivías a la edad de 10 o 20 años, la edad adulta estaba plagada de peligros biológicos constantes. El ritmo de la vida de ellos era una danza constante con la enfermedad, y en esta danza, la enfermedad era a menudo la pareja dominante. Los ejércitos, miles de hombres moviéndose, sin una logística moderna que los abastezca, vivían por necesidad de la tierra. La movilización de estas tropas significaba la confiscación masiva e inmediata de todo lo valioso. Cosechas, animales de tiro, herramientas agrícolas, a menudo, la mano de obra. Si un ejército pasaba por tu región, la hambruna le seguía con la certeza de una sombra. Los soldados se llevaban el grano que habías almacenado meticulosamente para el invierno, el arroz que representaba meses de labor bajo el sol. Dejaban tus graneros vacíos y tu familia sin perspectivas de sobrevivir a la estación fría. El ritmo de la vida de ellos era una oscilación aterradora entre la paz agotadora y el terror total. Incluso si no eras un hombre en edad militar forzado a combatir, te convertías inevitablemente en una víctima colateral. Si eras campesino, la pérdida de tus reservas de granos era una condena. No había programas de ayuda gubernamental rápidos. La única ayuda era la caridad vecinal, si la había, o la desesperación.
El miedo no era solo al saqueo, sino a la anulación de meses de trabajo, a la destrucción total de tu único medio de supervivencia. Y si el ejército se retiraba, dejando un vacío de poder, ese vacío era llenado por el fenómeno del bandidaje. Cuando el orden imperial se debilitaba, ya fuera por la guerra, la corrupción de los funcionarios locales o una catástrofe natural, el bandidaje florecía como la maleza en el campo abandonado. Hombres desesperados, desposeídos y hambrientos se agrupaban en bandas. Su método de supervivencia era la coerción, el robo a mano armada, a menudo, la violencia silenciosa como herramienta de disuasión. Siente la vulnerabilidad total al caer la noche. No hay una red de seguridad. Tu aldea, si es pequeña y sin muros de tierra o una guarnición, estaba a merced del grupo armado más fuerte. La seguridad no era un derecho, era una lucha diaria. Ocultar tus escasas posesiones, quizás el pequeño brazalete de jade de la familia o la moneda de cobre extra, se convierte en un ritual nocturno. Enterrar tu escaso oro o plata en la tierra húmeda, mantener a tus hijos en silencio total al acercarse la noche, se convertía en una tensión diaria y agotadora. La mera presencia de extraños armados en la carretera causaba que todos se congelaran, esperando que pasaran de largo sin notar tu existencia. El miedo a la violencia física era omnipresente, pero el miedo al robo que te dejaba indefenso ante el invierno era, a menudo, el peor de los dos. Pero quizás la amenaza más omnipresente, la que no dependía de las decisiones de los generales o los bandidos, y la más difícil de escapar, era el hambre sistémica. En una sociedad que dependía casi totalmente de la agricultura, donde la inmensa mayoría de la población vivía al límite de la subsistencia, un factor externo podía significar el fin de todo. Un mal clima, la sequía prolongada que agrieta la tierra, las inundaciones estacionales que ahogan los campos, o una plaga de langostas que oscurece el cielo y devora cada hoja verde, no era una noticia en la capital. Era una catástrofe total con consecuencias previsibles. El margen de error para el campesino era cero. Piensa en tu alimento por última vez antes de la noche. Mencionamos la papilla simple de mi hijo. En tiempos de hambre, ni siquiera esa papilla aguada existía. La desesperación te obligaría a buscar cualquier cosa remotamente comestible. El tallo duro de las plantas, las raíces fibrosas, cortezas de árboles despojadas con la esperanza de obtener alguna fibra nutritiva. En los peores casos documentados, la gente recurría a la arcilla o a la tierra de Wanjin, que llenaba el estómago pero no nutría, llevando a una muerte inevitable por desnutrición. Cuando la escasez golpeaba, la estructura social se desintegraba con una velocidad alarmante. La gente se veía forzada a tomar decisiones impensables, vender a sus hijos como sirvientes o esclavos a familias más ricas, con la esperanza de darles una oportunidad de supervivencia, o abandonar sus tierras ancestrales para convertirse en refugiados itinerantes, mendigando en los caminos que se volvían peligrosos y llenos de enfermedad. Imagina la angustia silenciosa de este escenario. No es el dolor de un golpe rápido, es el dolor de la lenta, gradual y degradante extinción. Ver cómo la energía vital desaparece de los ojos de un ser querido. Este es el lado más duro y menos contado de la supervivencia antigua. No morir de una herida espectacular en la batalla, sino la lenta agonía de la inanición, la degradación del espíritu por el hambre. El ritmo de la vida de ellos estaba impregnado de este miedo primario, de la preocupación obsesiva por el almacén de grano. La seguridad emocional era inexistente. Cada día era una lucha por ganar suficiente para la mañana siguiente. Además, el gobierno imperial, aunque en teoría era el hijo del cielo y protector, era también una fuerza de extracción implacable. El concepto de movilidad social para el campesino era una cruel ilusión. Las cuotas de impuestos, pagadas en grano y trabajo, eran fijas y a menudo se elevaban durante los conflictos. Incluso en un año de buena cosecha, solo podías esperar tener suficiente para pagar al terrateniente, al gobierno y sembrar para el próximo año. El escape,
La posibilidad de mejorar tu vida era casi imposible. Solo la vía del erudito a través de los exámenes imperiales ofrecía un ascenso social, una ruta tan difícil y costosa que solo las familias de cierta posición podían costear la educación, el tiempo y los viajes necesarios. Para ti, el forastero sin contactos ni conocimiento del idioma, la vida era un ciclo ininterrumpido de trabajo manual, deuda e impuestos. El sol ha desaparecido por completo ahora. La oscuridad es total. Con ella, viene la necesidad de seguridad física, la ansiedad por el hambre, el miedo a los bandidos, la fragilidad de tu salud. Todo se amplifica bajo el manto de la noche silenciosa. Necesitas un refugio, un lugar donde el cuerpo y el espíritu puedan, al menos por unas horas, encontrar un poco de paz. Hemos llegado al final de tu primer día. Un día agotador en todos los sentidos, lleno de amenazas tanto microscópicas como militares. La necesidad de descanso es abrumadora, pero en la antigua China, la vida privada estaba lejos de ser un refugio total. Ahora debemos considerar la estructura de tu hogar, el calor, la escasa comodidad y la necesidad de la vigilia nocturna. La noche ha llegado por completo. El cielo está libre de la contaminación lumínica moderna, y la Vía Láctea se extiende sobre ti, un espectáculo majestuoso de indiferencia cósmica. Pero tus ojos no están puestos en las estrellas. Están puestos en el suelo, en el camino a seguir, y en la urgente necesidad de un refugio seguro. Tu cuerpo, ya sea por la fatiga del trabajo, la incomodidad de la ropa áspera, o la sutil amenaza de la fiebre, exige descanso. Imagínate caminando hacia tu humilde morada. Dependiendo de tu ubicación y estatus, esta podría ser una casa de adobe y paja, con un techo simple, o una estructura más robusta de madera y tejas si tienes más suerte. Pero en cualquier caso, la comodidad tal como la conocemos es un concepto ajeno. Entrar a la casa no significa entrar a un ambiente con temperatura regulada. Significa, simplemente, entrar en el lugar donde la lluvia no cae directamente sobre ti. Siente el aire interior. Es denso, pesado, con una mezcla de olores que son característicos de la vida antigua. El humo del hogar, que proporciona calor y es esencial para cocinar. El olor a tierra húmeda o barro de las paredes, y quizás el aroma rancio de los alimentos almacenados. No hay una ventilación eficiente. Los pequeños huecos que sirven de ventanas están cubiertos por papel aceitado o celosía simple, que dejan pasar muy poca luz y menos calor, pero que son necesarios para mantener alejados a los insectos y a los curiosos. Tu lugar para dormir no es un colchón mullido. La mayoría de la población rural dormía directamente sobre un can, si estabas en el norte, una plataforma de ladrillo o adobe calentada por el fuego del hogar, o sobre simples esteras de paja o caña colocadas directamente sobre un suelo de tierra apisonada. El ritmo de la vida de ellos dictaba que el descanso era funcional, no lujoso. La dureza del suelo o de la estera es una realidad ineludible. Giras de un lado a otro, buscando una posición que alivie tus músculos tensos, pero la incomodidad persiste como un recordatorio constante de tu fragilidad física. Y luego está la oscuridad. La noche en la antigua China era verdaderamente oscura, puntuada solo por la luna y, para los más afortunados, por la pequeña luz parpadeante de una lámpara de aceite de sebo o de soja. Esta luz era costosa, proporcionaba un brillo amarillo y humeante, apenas suficiente para ver a corta distancia. No había un interruptor de luz, no había la posibilidad de disipar las sombras con solo un dedo. Las sombras se alargan y se distorsionan, transformando objetos familiares en formas amenazantes. Esto impone una limitación severa a cualquier actividad nocturna. Las horas de vigilia están dedicadas al silencio, al reposo o, a lo sumo, a tareas muy simples cerca de la escasa llama. Imagina el silencio. No el silencio total, sino el silencio lleno de pequeños ruidos, el crujido de la madera, los animales nocturnos, el viento. Cada sonido se amplifica, y cada uno trae consigo una punzada de ansiedad.
¿Es un animal buscando comida? ¿Es un bandido que se acerca sigilosamente? ¿Es simplemente un cambio en el viento? Esta vigilia constante, esta necesidad de estar alerta incluso durante el sueño, drena tu energía emocional. El descanso que necesitas desesperadamente es superficial, interrumpido. Y luego está la intimidad y la falta de privacidad. Si tienes una familia, toda la unidad familiar, a menudo extendida, abuelos, tíos, niños, duerme en el mismo espacio, o en habitaciones adyacentes conectadas directamente. El concepto de tener una habitación individual, un espacio personal donde reflexionar o escapar, no existía para la gran mayoría. Tu vida entera se desarrollaba bajo la mirada de tu clan. Esto refuerza el concepto de piedad filial que discutimos antes. Nunca estás verdaderamente solo, y nunca eres verdaderamente independiente. Siente la presión social incluso en el descanso. La jerarquía se mantiene incluso en el sueño. Los ancianos, o los miembros masculinos de mayor estatus, ocupan los lugares más cálidos y seguros. Tu posición, como recién llegado o como miembro joven de la familia, te confina a un lugar menos deseable, quizás más cerca de la puerta fría o de un rincón húmedo. Hablemos del fuego, ese elemento vital que proporciona calor y la capacidad de cocinar. Mantener el fuego vivo es una tarea continua, y el combustible es un recurso valioso. La recolección de leña o carbón es otra tarea que consume tiempo y energía. Si el invierno es duro, la elección puede ser aterradora. Usar la paja para alimentar el fuego y morir de frío, o usarla para alimentar al ganado y morir de hambre. Estas decisiones, que parecen triviales desde nuestra comodidad moderna, eran el centro de la existencia diaria. Finalmente, piensa en tu salud de nuevo, bajo esta luz tenue. Los insectos, moscas, mosquitos, pulgas, piojos. Estos son compañeros constantes de la vida antigua, portadores no solo de picazón, sino de enfermedad. Dormir bajo estas condiciones, con la posibilidad de una picadura que podría llevar la fiebre mortal, añade otra capa de ansiedad a la noche. No hay mosquiteros tratados con insecticida, solo la esperanza de que el humo del hogar mantenga a raya a los peores de ellos. La noche se estira interminable. Te encuentras despierto, escuchando los ruidos, sintiendo la dureza bajo tu espalda y el hambre sorda que no desaparece. Tu mente, acostumbrada a la estimulación constante, divaga y se aburre, pero el aburrimiento aquí es peligroso. Es el aburrimiento de la supervivencia. El ritmo de la vida de ellos era lento y lleno de privaciones, incluso en el momento del supuesto descanso. Estás exhausto, pero la mente se niega a someterse por completo. Te das cuenta de que no es la gran aventura lo que te mataría, sino el lento y monótono desgaste de la incomodidad constante, la falta de privacidad y el miedo siempre presente. Solo queda una porción de la noche antes de que el ciclo comience de nuevo. Hemos pasado la mayor parte de tu primer día y la mitad de tu primera noche. Ahora, mientras la oscuridad más profunda del amanecer se acerca, debemos considerar el desafío final, las creencias y los rituales que daban sentido a esta existencia tan dura. ¿Cómo te relacionarías con un mundo regido por dioses, fantasmas y la necesidad constante de apaciguamiento? La noche ha alcanzado su cenit. La oscuridad más densa se encuentra justo antes del amanecer. Te encuentras despierto, acostado en la dureza de tu estera, y el frío sutil de las primeras horas te envuelve. La quietud del hogar, la falta de los ruidos del día, permite que tu mente se enfoque en lo invisible, en las fuerzas que, según se cree aquí, controlan el destino de los hombres. Este es el momento de la verdad espiritual, el cielo, los ancestros y los espíritus. Tu primer día en este imperio habría sido una experiencia profundamente secular en términos de la tecnología y la lógica que conoces. El trabajo, la comida, las leyes imperiales. Pero la vida de la gente antigua estaba inextricablemente ligada a una vasta red de creencias, supersticiones y rituales que dictaban cada aspecto, desde el momento de plantar hasta la elección del lugar para dormir.
Intentar vivir tu vida moderna, guiado por la lógica y el pragmatismo occidental, te habría dejado completamente desarmado en el plano metafísico. Imagínate caminando por la aldea sin entender las innumerables reglas invisibles que rigen este mundo. En la antigua China, la religión no era un asunto de asistencia semanal a un templo. Era una parte integral y constante de la existencia diaria. Era una compleja y fluida mezcla de prácticas taoístas, influencias budistas, dependiendo de la época. Sobre todo, la omnipresente y poderosa fuerza del confucianismo como código moral y el culto a los ancestros como práctica familiar. El confucianismo no era solo una filosofía, era la base de la estructura social y el sistema operativo del imperio. Enfatizaba la jerarquía, la obediencia, el orden, crucialmente, la rectitud en las relaciones. Ya hemos tocado el tema de la piedad filial, Xiao. Esa sumisión total a la autoridad familiar. Tu fracaso en adaptarte a ella no es solo un conflicto doméstico. Es, en la cosmovisión china, una ofensa cósmica. La falta de respeto al anciano, al funcionario o al padre rompe la armonía que, según se cree, se extiende desde la familia, a través de la burocracia, hasta el mismo emperador, el Hijo del Cielo. Si cometes un error social grave, si te rebelas contra tu lugar, la creencia era que has atraído la desgracia no solo sobre ti, sino sobre tu linaje, potencialmente, sobre tu aldea. Siente el peso inmenso de esta responsabilidad moral. Cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas, se pondera no solo por su efecto práctico, sino por su impacto en el equilibrio de las fuerzas celestiales. No puedes simplemente encogerte de hombros ante un error o un mal paso. Debes realizar un ritual de arrepentimiento, una ofrenda o someterte a la corrección para restaurar la armonía. El miedo a perder la cara no es vanidad. Es el miedo a romper la única estructura que mantiene el cosmos en orden. Pero más allá del estado, el pilar fundamental de tu vida espiritual sería el culto a los ancestros. Tu familia no terminaba con las personas vivas, se extendía hacia atrás, hacia los difuntos que habían pasado a la otra vida. Tus antepasados no se habían ido, simplemente habían pasado a una forma de existencia diferente, desde donde conservaban su autoridad, crucialmente, su capacidad de influir directamente en tu suerte, tu cosecha y tu salud. Tenían que ser alimentados, honrados y mantenidos contentos. Eran tu red de seguridad más importante en el mundo invisible. Piensa en los rituales matutinos y vespertinos. En lugar de revisar el correo o las redes, tu primer y último acto sería honrar a los ancestros en el pequeño altar familiar. Esto implicaba ofrendas de comida, pequeños cuencos de vino o té, y la quema constante de incienso y papel moneda, o dinero fantasma, que se creía que llegaba a ellos en el más allá. Si eres pobre, el incienso es escaso, el papel es barato, y el ritual es humilde. Pero si fallas en esto, si descuidas el altar, tus ancestros se enojan. Y un ancestro enojado, que te conoce íntimamente, puede ser más peligroso que cualquier amenaza física. Podrían enviarte la enfermedad, el mal, la mala suerte en el comercio, o incluso la infertilidad de tus campos. El temor de que los ojos de tus antepasados te estuvieran observando constantemente era un motor poderoso para la conformidad y el buen comportamiento. Y luego están los fantasmas hambrientos, Egi. La cosmología china no era un simple paraíso y un infierno. No todos los muertos se convertían en ancestros benevolentes. Había muertos que habían fallecido de forma violenta, sin rituales adecuados, o sin descendientes vivos para honrarlos. Estos eran espíritus vagabundos, llenos de celos, rencor y malicia, obligados a vagar por el mundo buscando causar daño a los vivos. Imagínate el miedo nocturno intensificado. No es solo el miedo a los bandidos armados, es el miedo a toparse con un fantasma hambriento o un espíritu maligno en la oscuridad. Había amuletos, mantras y rituales específicos para protegerse de estos espíritus,
a menudo pegados a las puertas o llevados en pequeños sacos. La superstición no era una creencia opcional que se recogía de un libro. Era una estrategia de supervivencia aprendida desde la cuna. Cosas tan simples como la dirección de tu puerta, el color de la ropa que vestías en un día específico, o la hora en que salías de casa, estaban dictadas por la necesidad de evitar topar con influencias malignas. El Feng Shui no era una moda de decoración. Un experto no era un diseñador de interiores. Era un especialista en el flujo de energía que te ayudaba a alinear tu hogar, la tumba de tu ancestro y tu campo de arroz para evitar la ira de la naturaleza y los espíritus malignos, y para atraer la energía vital, el positivo. Un error de Feng Shui en la construcción de tu casa podría ser visto como la causa de la enfermedad de tu hijo o la pérdida de tu cosecha. Tu incapacidad para comprender y seguir estas reglas invisibles te haría inmediatamente vulnerable. Podrías cometer un error tan simple como señalar la luna, un tabú, pues se creía que te cortaría la oreja, construir tu casa en un lugar desafortunado sin saberlo, o pronunciar un nombre tabú en el momento equivocado. Estas acciones, que para ti no tienen significado, podrían ser vistas por tus vecinos como una prueba irrefutable de que eres una persona desafortunada, un portador de mala suerte, o que estás atrayendo la ruina sobre la comunidad. Y la comunidad, en el antiguo mundo, era implacable con aquellos que ponían en peligro el destino colectivo. El ostracismo social que enfrentarías sería un castigo tan severo como la ley del Estado. Finalmente, la figura del emperador unificaba todo este sistema. Como hijo del cielo, Tianzi servía como el mediador supremo entre la esfera humana y la esfera cósmica. Su rectitud, su virtud personal, se creía que era directamente responsable de la estabilidad de las estaciones, la fertilidad de la tierra y la ausencia de inundaciones o hambrunas. Si ocurría una catástrofe natural, una sequía prolongada, un terremoto, no era visto como un evento meteorológico aleatorio, sino como una señal inequívoca del cielo de que el emperador había perdido su mandato. Esta creencia hacía que la vida política fuera increíblemente volátil. Si la sequía persistía, el pueblo no pedía ayuda de emergencia, pedía la abdicación o el derrocamiento del emperador. Tu vida, tu comida, tu seguridad estaban a merced de la percepción que el pueblo y la élite tenían de la virtud de un hombre que nunca conocerías. La hora se acerca al amanecer. El aire frío te muerde y te recuerda la extrema fragilidad de tu vida. La noche, con sus sombras y sus fantasmas, te ha expuesto a un mundo donde las fuerzas invisibles son tan reales, o más, que los soldados armados. Te das cuenta de que no solo tendrías que haber luchado contra el hambre, la enfermedad y la burocracia, también tendrías que haber librado una batalla constante por tu alma, por tu armonía cósmica, sin conocer las reglas del juego. La supervivencia diaria en la antigua China era una proeza no solo física, sino espiritual, una marcha constante bajo el peso inmenso de la obligación ancestral y la ley del cielo. Has sobrevivido tu primer día y tu primera noche, pero tu espíritu moderno está completamente roto por la tensión, la incomprensión y la sobrecarga de significado que se otorga a cada acto. Solo ahora, con el primer rayo de luz colándose por el papel aceitado de tu ventana, puedes intentar cerrar los ojos. Las campanas y el gong resuenan muy suavemente por última vez, y la música se desvanece casi por completo, dejando solo una resonancia profunda y lejana. El ciclo está a punto de comenzar de nuevo. El aire se está volviendo más claro. Es hora de dejar atrás el polvo de los siglos y volver al suave confort de tu propia era. El sol se levanta suavemente, y con él, el viaje a través de tu primer día en la antigua China toca a su fin. Un ciclo de 24 horas ha transcurrido. Has soportado la incomodidad física de las telas toscas y la desnutrición silenciosa, la tiranía constante de la piedad filial y la incomprensibilidad de la ley confuciana, el terror de las amenazas invisibles de la enfermedad y el pánico muy real del bandidaje y el hambre.
Te has enfrentado a un mundo donde la salud era un juego de dados biológico, la justicia dependía enteramente de tu estatus, y la seguridad era un lujo efímero, siempre amenazado. Ahora, con este primer día agotador llegando a su fin imaginario, te invito a soltar la mano de la historia. Deja que el peso del cobre, el áspero tacto del cáñamo y el miedo a los ancestros enojados se desvanezcan en el aire de la noche. Piensa en tu propia cama. Siente el suave algodón contra tu piel. Piensa en el vaso de agua que puedes beber con total confianza. Piensa en la posibilidad de encender una luz con un solo clic y disipar por completo las sombras de la noche. Piensa en el conocimiento que tienes sobre el funcionamiento del mundo, la higiene, los gérmenes, la autonomía personal. Estos son lujos inmensos, casi mágicos. El ritmo de la vida de ellos era una lucha incesante por la mera supervivencia. El tuyo es, con suerte, un camino de relativa comodidad y seguridad. Mientras te hundes más profundamente en tu propio refugio, considera esta quietud no como un vacío, sino como un regalo ganado por siglos de lucha humana contra la adversidad. Ya no tienes que preocuparte por el mandato del cielo, sino solo por el suave y simple mandato del sueño. Permite que estos ecos de la antigua China te recuerden la fragilidad y la fortaleza de la existencia. Permite que el murmullo constante y tranquilo de mi voz se convierta en parte de tu sueño sereno. Es hora de soltar, de deslizarse. La historia ha terminado. Descansa profundamente.